Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este programa que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y con opciones maravillosas para el entendimiento. Hoy es un día bastante especial, estamos transmitiendo nuevamente Puerto de Libros en vivo. En esta oportunidad desde el stand de Fe y Alegría 88.1 de Maracaibo en Expo Zulia, una manera de celebrar el emprendimiento zuliano y de reencontrar a este país que se niega a perder el horizonte y las posibilidades de transformarse. Yo he dicho en más de una oportunidad que los países mueren. La historia está llena de países que han desaparecido. Más recientemente, si vemos la historia del siglo XX, podemos encontrar una veintena de naciones centenarias, milenarias, con tradición, con reyes, con idiomas y con cultura que han desaparecido. Prusia, por ejemplo, desapareció. Y nosotros tenemos que estar al tanto de eso porque Venezuela puede desaparecer y podemos ser nosotros quizás la última generación en hacer o en permitir que nuestro país permanezca. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Botar esta historia, esta identidad, esto que somos a la basura o insistir y transformar la nación en lo que deseamos que sea? La noche de hoy tengo a un invitado de esta casa, de este programa, a alguien que ya nos ha acompañado con unas 5 veces en los últimos 2 años, un intelectual, abogado, periodista, un hombre también del sentido social y de la política, pero una de las cosas que a mí más me emociona es un lector, un hombre que está todo el tiempo investigando, buscando y llevando de la lectura al conocimiento público, a los medios de comunicación. Y este hombre es mi amigo Juan Carlos Fernández, a quien queremos dar la bienvenida en esta emisión de Puerto de Libros. Luis, un abrazo a todos, esta audiencia gigantesca que tienes en Fe y Alegría, que tienes en todos los podcasts que se distribuyen a través del planeta. Estamos en un momento muy especial. Te decía hace unos minutos, estamos en Expo Zulia, rodeados de apostadores. Y tú dirás, ¿apostadores? Sí. Empresarios que apuestan a Venezuela, gente que le apuesta al país, gente que a pesar de que en algún momento parecía que se nos hundía el barco no se hundió. ¿Y quién lo hizo flotar? El esfuerzo de cada uno de los ciudadanos de este país, que a pesar de tener uno de los, gobiernos ejecutivos más incompetentes, con todo el respeto, pero más incompetentes que hemos tenido, el país ha sabido reinventarse y ha sabido flotar, a pesar de que la encuesta del COVID hoy nos muestra que todavía las asimetrías son brutales, muchos pobres y muy poca gente en condiciones económicas buenas, y queremos que eso se equilibre un poco para que no tengamos un país de ricos y pobres, sino que tengamos un país de ciudadanos que prosperan y que avanzan. En el primer programa que compartimos de Puerto de Libros, creo que es el 282, para aquellas personas que consultan nuestros programas en nuestra página web, que es libreriaradio.org, o en nuestro canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes. En aquel momento, en aquel primer programa, cuando hablábamos de tu vida, tú decías algo que a mí me parece muy interesante. Decías, la Cuarta República, ese periodo del año 1958 hasta 1998, ese periodo de 40 años más o menos que han venido los historiadores contemporáneos a llamar la Cuarta República, también estaba plagada de desigualdades. La Venezuela del "está barato, dame dos" en Miami estaba llena de desigualdades, y esas desigualdades sin duda fueron construyendo una especie de doble narrativa de la venezolanidad. Es decir, está el venezolano que hoy plantea la posibilidad de que en esos 40 años se vivió mejor que nunca, que Venezuela era un país del primer mundo, que estaban todos los problemas suyos, de su familia y su alrededor resueltos, y está el otro venezolano que ve con miedo, con rencor, con angustia aquellos años, y que sabe de lo duro que fue y del silencio en el cual estaban sumidos quizás una buena parte de la población venezolana.
y la llegada de Hugo Chávez en el 98 al poder, o los procesos como el Caracazo de 1989, donde hubo cerca de 2.000 desaparecidos, y intentonas de golpes de Estado, etcétera, etcétera, eran resultado precisamente de esa desigualdad. Hoy siento, Juan Carlos, que hay una narrativa parecida. Hay una gente que ha creado una Venezuela que no es posible en su narrativa. Dice, Venezuela no tiene solución, no tiene posibilidades. Hay otras personas que están construyendo una narrativa de la esperanza, una narrativa del cambio, una narrativa de que Venezuela puede salir más allá, puede salir a flote más allá de los problemas que estamos viviendo. ¿Cuál narrativa crees tú que triunfe? En el 98 triunfó la narrativa en contra de la Cuarta República. En el 98 la narrativa de que los adecos y copellanos se compartieron el país a diestra y siniestra y mantuvieron a una extensa parte de la población quizá reprimida o sin el acceso a lo básico. Bueno, triunfó y por eso llegó la izquierda al poder en 1998. Y hoy parece que triunfa la versión de que todo fue plácido y maravilloso en los años, en esos 40 años. ¿Cuál crees tú que triunfa en el futuro? ¿La Venezuela de la esperanza o esa Venezuela que no tiene? Mira, no podemos, voy a utilizar una frase de Teodoro Pekov, que la utilizó hace muchísimo tiempo. Teodoro decía, refiriéndose a dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, él decía, eso es como escoger entre la sífilis y la tuberculosis. Los venezolanos no estamos obligados a escoger entre la cuarta y la quinta, ¿no? Porque los venezolanos tenemos que crear una narrativa de país. Yo le decía, mira, estoy hablando de hace 25 años atrás, Alexis Sánchez, presidente de Cámara Zulia para la época, yo le decía, mira Alexis, si tú tienes una fábrica de camisas, a ti te interesa que la gente pueda comprar camisas. O sea, los pobres, una sociedad de pobres no le conviene a nadie. No le conviene ni siquiera a los ricos, porque entonces la economía se tranca, la economía se vuelve una cosa de narcotraficantes, una cosa de lavadores de dinero que viene de otros lados, de negocios ilícitos. Pero una economía próspera, y me voy entonces a un economista al cual admiro mucho, que es Amartya Sen. Amartya Sen dice, y ahí es donde yo me enfoco, un país es próspero o una economía es próspera si su pueblo es próspero. Si el pueblo no es próspero, el sistema no funciona, no va para ningún lado. O sea, tú no puedes tener un país con un inmenso Producto Interno Bruto o con un ingreso per cápita gigantesco, con gente viviendo como en la India en canoa. No puede ser. Tiene que haber un mecanismo. Y yo no estoy hablando de la redistribución de la riqueza que plantean la izquierda esta trasnochada, la izquierda borbónica, para utilizar otra frase de Teodoro. Te estoy hablando de un país que pueda acercarse a cómo los noruegos han logrado hacer de su país, cómo los finlandeses han logrado hacer de su país, cómo los suizos han logrado hacer de su país. Países con las menores desigualdades del mundo, que no se trata de quitarle a los ricos para darle a los pobres, que se trata de apalancarse en los que producen, capacitar y dar empleo a los que necesitan para que se inserten. Mira, me nombra a los noruegos, a los finlandeses, podríamos colocar allí también a los suecos, ¿no? Y he estado leyendo recientemente sobre por qué esos países se encuentran siempre en el índice más alto de felicidad. Esa gente tiene una forma tan diferente, tan no latina de ser. Ellos detestan a una persona que sea ostentosa. Su felicidad no consiste en tener más, consiste en parecer que no tengo o en tener solamente lo que necesito. ¿Cree que yo lo siento que estamos muy alejados, por lo menos los latinos, y de la herencia española? Pues España cada vez que pudo hizo castillos más grandes, una flota más grande, y siempre ostentaron el poder, y Carlos V o Felipe II, ahorita no recuerdo cuál de los dos, dijo, bueno, este es el imperio más grande del mundo y es el imperio que nunca duerme. Sí, siempre ostentando. Para conseguir la felicidad tengo que tenerlo todo. Mira, yo he estado y he conversado con los uruguayos. Yo creo que el país que en América Latina más se parece a ese modelo noruego,
o sueco o suizo es Uruguay. Uruguay es un país que tiene 3 millones de habitantes y 5 millones de bovinos. Es un país que tiene, digamos, un país rural, es un país con una economía rural, pero es una gente educada, es una gente que ha tenido acceso a la formación, a la educación. Yo admiro a Pepe Mujica, y en estos días te voy a decir, vi con muy buenos ojos y espero que le vaya bien. El presidente de Chile le salieron los triglicéridos altos y está yendo al Palacio de Gobierno de su casa, siendo el presidente, manejando su bicicleta. O sea, cuando dejamos de ver al hombre por lo que tiene y vemos al hombre por lo que es, por su condición humana, por sus logros intelectuales, comienzas tú a apreciar de un modo distinto al ser humano y no por la ropa que calza, por el edificio o la mansión donde vive, o el zapato que porta o el vehículo que porta. Eso no significa que la gente no tenga derecho a hacer con su camisón un saco, el que tenga dinero que se compre, y si es bien habido que se compre, pero que pague impuestos adecuados para que esos impuestos se inviertan en ¿qué? En la educación de los que queremos que se eleve su condición de vida, en la capacitación de los trabajadores y en la capacitación de los hijos de los trabajadores. En esa medida, las desigualdades comienzan a balancearse, y no es que el rico esté financiando al pobre, el pobre tiene que buscarse su propia vida, pero va a tener muchísimas mayores oportunidades. Nos toca, Juan Carlos, hacer una pausa. Estamos saliendo en vivo desde Expo Zulia, así que pueden enviarnos un mensaje de texto al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @Librería Radio, para interactuar con nosotros, para darnos su opinión sobre estas reflexiones que estamos compartiendo en Puerto de Libros, Librería Radio Fónica. Ya volvemos con más de este programa. De Expo Zulia, entrevistando a mi amigo, el luchador social, periodista, abogado Juan Carlos Fernández. Juan Carlos, me gustaría meterme en camisa de 11 varas, es decir, empezar a conversar contigo sobre lo que está pasando en la ciudad de Maracaibo, que podría ser un reflejo bastante negativo de la manera en la que estamos nosotros intentando entender lo que es el diálogo democrático. Hoy hay pandillas comunicacionales en las redes sociales cazando a todo aquel que critique la gestión de un gobernador o de un alcalde opositor. Pero no con, por supuesto, no con críticas que son las críticas destructivas, ¿no? Pues hay gente que se dedica a insultar, que se dedica a desprestigiar, pero hay personas que están construyendo ciudadanía desde la crítica, desde el aportar ideas, desde el buscar soluciones, desde intentar fuera del gobierno, sin tener que ser parte del gobierno, sin tener que seguir la narrativa gubernamental, intentan proponer desde la ciudadanía, pero son perseguidos. Estamos condenados a que el gobierno, que ya tiene 20 años en este plan, arrastre la disidencia y la ignore, o hasta la persiga, ¿no? O use los medios de comunicación del Estado para atacar a la disidencia, todo el que piense diferente. Y parece que la oposición en el poder anda en el mismo plan, también persiguiendo y atacando a la disidencia. Mira, ¿será que los disidentes están equivocados y no hay que ser disidentes? ¿Qué es lo que pasa? Mira, la pregunta es muy pertinente y muy inteligente, Luis. ¿De qué está pasando en Venezuela? En Venezuela hay el virus de la intemperancia, aquello que Chávez dijo en su momento: o estás conmigo o estás contra mí. Acá todo se ha vuelto una especie de me aceptas, o si haces una crítica a la oposición, eres un alacrán. Si le haces una crítica al gobierno, eres un escuálido. Entonces hemos terminado desde la oposición, porque yo soy oposición, hemos terminado pareciéndonos a lo que rechazamos. Y yo pido que hagamos una reflexión sobre ese tema. O sea, el opositor que gobierna tiene que dar muestras de que es tolerante, 1, de que escucha, 2, saber que no tiene toda la razón todo el tiempo, 3, invitar a los que disienten de él y sentarlos en una mesa y preguntarles
¿Qué propone usted mejor de lo que yo estoy haciendo para, por ejemplo, la recolección de la basura en la ciudad? ¿O qué propone usted mejor de lo que yo estoy haciendo para tapar los huecos en la ciudad o para iluminar o para sembrar más árboles? Pero cuando tú haces una crítica y lo que viene de atrás es un garrotazo, bueno, en el fondo no nos diferenciamos mucho de lo que tanto rechazamos, de lo que tanto combatimos. Eso es malo para el país, eso es malo para el futuro del país, porque al fin y al cabo trae desesperanza en la gente y trae eso que hoy muestran las encuestas, que es un país que no quiere saber de la política, que no quiere saber de los políticos, que se aburrió, como dirían los colombianos, y que está tratando de salir adelante sin la ayuda ni del gobierno ni de la oposición. Entonces vale, mi querido hermano, vale la reflexión. Un país tiene que ser plural, tiene que ser multi, tiene que respetarse a los seres humanos. Cuando tú ves, por ejemplo, a un alcalde, yo no voy a dar una opinión porque no me la estás preguntando, atacando a los factores, a la gente LGBT, diciendo esos no caben, eso no es ancestral, eso no es válido. Tú dices, bueno, pero él está gobernando para todos, o está gobernando solo para los que se parecen a él, solo para los que él acepta. O habrá alcaldes que no les gusten los negros, o habrán alcaldes que no les gusten los chinos, que no les gusten los guajiros, o que no les gusten los yucas. Y yo diría con una frase coloquial, ¿qué vaina es esa? Nosotros queremos un país plural, un país de aceptación. Nosotros en algún momento nos sentíamos orgullosos de ser café con leche, pero llega un momento que nos damos cuenta de que ni tenemos mucha leche y tampoco tenemos mucho café, que tenemos mucha intolerancia que nos está haciendo mucho daño. Mira, yo he venido criticando cosas que suceden en el día a día y en la manera en la cual nosotros invertimos lo público. Porque es que hemos condenado la cosa pública, el Estado, a aquello que se convierte en botín de una elección. Es como si el que ganara la elección fuese el dueño y señor de lo de todos. Yo vengo trabajando con la idea de que debemos cambiar la idea de lo público por la idea de lo que es de nosotros. Lo público no es de nadie. O lo público es responsabilidad de la alcaldía, lo público es responsabilidad de la gobernación, lo público es responsabilidad del gobierno nacional, cuando lo público debería ser responsabilidad de todos nosotros, así no estemos en gobierno. Y la idea de que por obligación tengamos que hacer gobierno para administrar lo público, para decidir lo público, es una idea ostracista. Y es una idea, bueno, que nos recuerda al absolutismo, a que todo le pertenece al rey, a que nosotros somos ajenos o somos simplemente circunstancias en un momento en el cual el diálogo debería de incluirnos y ser nosotros parte de la transformación o ser nosotros parte de la administración del todo. A mí me preocupa la manera en la que se invierte el presupuesto cultural, por ejemplo, en la ciudad. Y hoy, y hasta los momentos en la ciudad de Maracaibo, no hay una manera pública, no hay una manera legal en la cual nosotros, los cultores, sin querer ser gobierno, pues yo no quiero trabajar para la alcaldía. Yo simplemente soy un intelectual, un artista preocupado por la acción cultural de la ciudad. Yo quiero contribuir en la elección de las políticas culturales del Estado y no puedo porque no existen mecanismos. Y pasa lo mismo con la basura. No hay manera de decirle al IMAU o al instituto que recoja la basura que tiene que recoger la basura. No hay manera de... Hay que esperar que haya un referéndum revocatorio. Hay que esperar que se venza el periodo para elegir otro alcalde. Debemos ser parte, los ciudadanos, de los procesos de administración del Estado. Eso tiene que ver mucho, Luis, con algo, que es el fortalecimiento de la opinión pública, fortalecer la opinión de los ciudadanos. Resulta que el dinero, la Constitución dice que los productos que están en el subsuelo, o sea, los minerales y la materia prima, son de la nación. No dice son del Estado, ni dice son del gobierno, son de la nación. La nación son los ciudadanos, el territorio, pero son los ciudadanos. Entonces, el dinero del petróleo es de los ciudadanos. Tú contratas a un señor por una elección para que lo administre bien y para que te escuche cuando tú le digas, mira, tenme como prioridad porque finalmente ese dinero es mío. Y va mucho más grave cuando se trata, por ejemplo, de los alcaldes. Las alcaldías encienden la luz
la electricidad con el dinero de los ciudadanos. Por ejemplo, los ciudadanos de Maracaibo aportamos aproximadamente $2.400.000 al mes para poner a funcionar la alcaldía de la ciudad. Quiere decir, ese dinero no es el alcalde, ese dinero lo pagamos nosotros, y nosotros tenemos el justo derecho a decir: utilice ese dinero en mejorar mi ciudad, utilice ese dinero en que tengamos el récord Guinness a la gaita, bien bueno, pero que tengamos el récord Guinness a la ciudad más limpia, el récord Guinness a la ciudad con menos huecos, más asfaltada, la mejor asfaltada, el récord Guinness a la ciudad más iluminada. A mí me dio pena ajena, debo decírtelo. Ayer veía una entrevista con el alcalde del Tigre, Ernesto Paraqueima, y Ernesto decía: vengan al Tigre y se van a conseguir con la ciudad más limpia de Venezuela, y me pongo a prueba, vengan al Tigre para que vean lo que hemos logrado con la limpieza. Si lo puede el alcalde del Tigre, ¿por qué no lo va a poder el alcalde de otra ciudad? Si lo puede el gobernador del Zulia, ¿por qué no lo va a poder el gobernador de otro estado? En el nombre de Dios, deberían ver las experiencias. Aquí tenemos un problema del estado paquidérmico, de las alcaldías paquidérmicas y de las gobernaciones paquidérmicas, donde todo lo quieren hacer ellos y los demás no caben. Tú votaste por un alcalde, tú votaste por un gobernador, tú no votaste por todos los funcionarios de la gobernación ni todos los funcionarios de la alcaldía. Esos son funcionarios públicos al servicio de los ciudadanos y no al servicio del gobernador o al servicio del alcalde. El problema es que pareciera que tuviésemos aquella remembranza medio de la colonia, medio de la España medieval, donde el señor feudal era el dueño de todo y él nos brindaba protección a cambio de que le trabajáramos a él. Pues eso tiene que pasar y debe pasar y va a pasar en Venezuela. ¿Cómo va a pasar? Si hacemos el esfuerzo todos los ciudadanos para que pase. Nuestra audiencia del Tigre puede escribirnos al 0424-672-3597, 0424-672-3597 para decírmenos si el alcalde está diciendo la verdad. Tenemos aquí el reto que nos puso ese alcalde y nosotros mismos tenemos la oportunidad de hacer Contraloría Social. Hay algo en la Constitución, esa Constitución del año 1999 por la cual tú trabajaste, Carlos. Tú buscaste votos para que esa gente aprobara esa Constitución y creíste en ese proyecto constitucional de 1999, que a mí me agrada esa Constitución. Me parece que incluye, tantos derechos sociales, que es un marco jurídico en el cual nos podemos entender. Tenemos un pacto de país que, si se ejecutara, es decir, si ese artículo 58 se ejecutara y el salario mínimo cubriera las necesidades de la canasta básica, como pacto social, como punto de partida, me parece maravilloso. El problema es que no se ejecuta. El problema es que le damos letra muerta a algunas cosas de la Constitución. Bueno, porque hay cosas que se le esconden al ciudadano, que no quieren aplicarse, y no me estoy refiriendo al salario mínimo, me estoy refiriendo a que el preámbulo de la Constitución dice que Venezuela es un Estado social de derecho y de justicia. Y luego dice, uno de los primeros 5 artículos de la Constitución: la soberanía reside en el pueblo, que se ejerce a través del sufragio o por los órganos del poder público. Quiere decir, el soberano es la población, y el gobernante, sea del nivel que sea, está obligado a escuchar a la población y está obligado a atender a la población, o tiene que someterse a los mecanismos que esa Constitución determina para salir de un mal gobernante, como por ejemplo el referéndum revocatorio del mandato. Pero los políticos no deberían esperar a que llegue el referéndum. Tendrían que tener cable a tierra, oído pegado a tierra, para atender a la gente, para atender las necesidades de la gente, o para explicarle a la gente por qué no te puedo asfaltar la calle, porque eso también se explica, porque eventualmente no se podrá, pero se tendrá que explicar, pero no hacerse los locos, porque finalmente se hacen los locos. ¿Tú vives en qué parroquia? La parroquia de Santa Lucía. Sí, Santa Lucía. ¿Quién es el concejal de Santa Lucía? No se sabe, porque es que los concejales y los diputados parecen grandes anónimos. Las encuestas dicen que no se conocen. ¿Quién es el diputado de Santa Lucía? No lo sabe, porque los señores se eligieron y se fueron. Y se aplica aquella vieja canción de Gualberto Barreto: cambié mi traje de caqui por un flu. Y abandonan a la gente a su propia suerte. A esos señores hay que reclamarles, y reclamarles con contundencia, sean rojos, sean azules o sean verdes. El pueblo es el soberano.
Hoy desde Expo Zulia, transmitiendo nuestro programa de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este es el programa número 417, creo. Por allí vamos. Tenemos a nuestro amigo Francisco en los controles y vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche desde Expo Zulia. Esto es verdaderamente increíble. Todos los salones del Hotel del Lago de Maracaibo llenos de expositores, de empresarios, de personas que creen en el país y que están buscando la manera de mostrar su inventiva, su resistencia y de hacer posible una Venezuela de empresarios, no una Venezuela que ya sea solamente la Venezuela del petróleo, sino una Venezuela en la cual ya no hemos logrado sembrar el petróleo, pero sí hemos sembrado la esperanza de que es posible desarrollar nuestras propias industrias, pequeñas y maravillosas industrias. Hay un ejemplo, Juan. Pero permíteme, que has dicho algo maravilloso, Luis Peroso Cervantes. Toda esta gente que está aquí ha hecho este trabajo a pulmón. Aquí no hay dólares preferenciales. ¿Viste que se puede hacer sin que el Estado financie a los empresarios? Los empresarios pueden ellos ir adelante. Y tampoco hay crédito, que es otra cosa milagrosa. Es decir, en cualquier economía capitalista, este tipo de empresas se sustentan en base al crédito privado. Pero en Venezuela el crédito desapareció. Sí, bueno, han surgido fórmulas y fórmulas de crédito que no son específicamente el crédito bancario. El gobierno tiene interés en retener la liquidez y por eso tiene ese control tan elevado en el crédito, no, sino en la posibilidad de brindar crédito, pero me da la impresión de que los empresarios venezolanos en la globalización han ido a buscar dinero al exterior, han conseguido créditos con los bancos en el exterior, o hay mecanismos de préstamos que se hacen internamente en Venezuela que no pasan por la banca. En fin, la gente no se va a dejar hundir, la gente aprendió a nadar, va a nadar y va a flotar y va a surfear la ola de la desgracia en las cuales nos ha metido el gobierno, pero los ciudadanos yo tengo la impresión de que lo van a lograr. A mí me gustaría retomar la idea de la participación ciudadana en la acción pública. Entonces, te voy a dar un ejemplo de lo que sucede en el municipio Santa Rita, que acabamos de venir la semana pasada de tener una jornada de acción y de debate y de reflexión intelectual e ideológica con unos compañeros del municipio Santa Rita, y allá nos encontramos que ese pequeño municipio que no tiene recaudación, no tiene fuentes de recaudación como tiene el municipio de Maracaibo o como tiene Caracas, las grandes ciudades o cualquier ciudad que tenga una pequeña industria que le permite recaudar impuestos, a ese municipio que solamente depende del situado constitucional, de lo que le envía el Estado y de los sueldos que se pagan a través del sistema patria. Ese municipio decidió salir a la calle. Su presidente del Consejo Municipal, el señor Hugo Bravo, decidió salir a la calle a las diferentes poblaciones de ese municipio a preguntarle a los ciudadanos de Santa Rita en qué querían invertir el poquito de dinero que trae el situado constitucional. Eso se llama, bueno, el desarrollo de un presupuesto participativo. Eso es normal en Francia, eso es normal en muchísimos países donde las pequeñas comunidades deciden en qué el ciudadano decide en qué el gobernante va a invertir el dinero que no le pertenece al gobernante. ¿Cómo hacemos nosotros para insistirle a esta sociedad que eso, que es el aparato público, no le pertenece al que ganó las elecciones, sino que le pertenece a todos, que es de nosotros? Yo quisiera conseguir la solución para que la gente entienda que el asfaltado no es un problema de la alcaldía, sino que es un problema de nosotros, que somos los dueños de esa calle que pasa por frente a nuestra casa. Somos nosotros los que tenemos que mantener limpios el frente de nuestra casa y los alrededores. Somos nosotros los que tenemos que cuidar de los sistemas de tuberías y de producir seguridad. Los zapatistas en México, por ejemplo, no necesitan más policía que la propia comunidad. La comunidad vigila. Claro, yo no soy anarcosocialista ni anarcocapitalista. Yo estoy un poco alejado de esas ideas, pero sí creo que el presupuesto participativo tiene una razón de ser.
La gente en el barrio conoce su prioridad. Si tú te metes en el barrio Villa Bonita, en el oeste de Maracaibo, allí no hay gas, allí no hay cloaca, allí no hay acera, la escuela no sirve, no hay ambulatorio. Entonces tú le preguntas a la gente, tenemos $100,000 para esta barriada, ¿en qué quieren ustedes que lo invirtamos? Si lo hace el gobernante, lo va a hacer en asfalto, porque es lo que le produce mayor ganancia al contratista y la que le da mejor comisión al que hace el contrato. Pero eso hay que preguntárselo a las amas de casa, a las señoras, a los señores, que ellos digan, mira, no te puedo asfaltar, no te puedo arreglar la escuela, no te puedo poner el gas, no te puedo hacer todo al mismo tiempo, pero tengo $100,000. ¿En qué te parece que debemos gastar? ¿Cuál debe ser la prioridad? Y la gente dirá, bueno, la prioridad es la escuela o la prioridad es el ambulatorio. Pero no puede ser que el gobernante desde una oficina por allá decida de las prioridades de la gente, porque eso no tiene sentido en una sociedad está pasando. moderna. Hoy Maracaibo no ha desarrollado un proceso de presupuesto participativo. No nos han convocado, y lo vuelvo a decir, desde la cultura, para decir en qué se va a invertir un presupuesto de cultura. No nos han llamado a las personas de la educación en qué se va a invertir los presupuestos educativos. De qué manera podemos nosotros despertar a la gente de ciudades como Maracaibo, como San Francisco, o ciudades como Caracas, pensemos, en el corazón del país, para que sean parte conducente del cambio político y además, que es el otro problema, porque el chavismo ha creado escenarios y los ha secuestrado. Pensemos en lo útil que sería que las comunas funcionaran y que fuesen un espacio de amplitud ideológica, que cualquier persona, sea de cualquier partido, de cualquier tendencia o de ningún partido, sin necesidad de militar en nada, pueda participar en la comuna y pueda ser escuchado del Consejo Comunal. Claro, además esos nombres no pueden ser satanizados. En Chile son comunas, en Suiza son cantones, en Francia son cantones. No tiene que ser la parroquia y el municipio. Esas cosas pueden cambiar. Y si tú puedes organizar a la gente más abajo de lo que es la parroquia, a una especie de comuna me parece bien el nombre, no se lo voy a quitar, comuna, pero no una comuna del partido de gobierno, no una comuna ideologizada, una comuna para la población, una comuna que pueda ir decidiendo progresivamente y haciendo autogestión y haciendo presupuesto participativo para mejorar las condiciones de vida de la gente. Porque, Luis, y la gente que nos escucha, nosotros somos una parte individuos y otra parte somos gregarios, somos manada, somos grupos, somos barrio, somos urbanización, somos manzana. Entonces tenemos que actuar en los dos espacios, en el espacio privado y en el espacio público, y no deben chocar el espacio público del privado. Tenemos que entender que hay unas cosas que son del área pública y las que son del área privada. Las que son del área pública son las de todos, y todos tenemos derecho a participar en la gestión de lo público. Mira, otra cosa que a mí me preocupa es la manera en la cual pareciese que lo urgente está acabando con lo importante. Tenemos muchísimas cosas urgentes, como el problema de la recolección de basura, pero no estamos pensando en de qué manera procesar esa basura que sea ecológica, que sea sustentable. Tenemos que limpiar las cañadas, por supuesto, que en la mayoría de las ciudades de este país los drenajes son cañadas, o son caños, o ríos grandes con canales que llevan a los ríos, pero no nos preocupa que cuando vamos limpiando y desechando eso, no estamos sacando un material de las cañadas, sino que lo estamos arrimando un poco más al lago, y nuestro lago está excesivamente contaminado, pensando en el caso de Maracaibo. ¿Cómo convertir al ciudadano en una pieza activa también de la crítica? Hoy nuestros contemporáneos en el mundo, al lado aquí en Colombia, el presidente de Colombia, su discurso es: vamos a dejar de producir petróleo, vamos a dejar de hacer investigación en petróleo, porque seguir abriendo pozos petroleros nuevos, seguir explorando, es seguir anclándonos a un modelo de acción económica que va en contra del planeta y que lo que va a producir es la extinción de la raza humana. ¿Cuándo vamos a comenzar nosotros con ese discurso? Mira, yo creo lastimosamente que todavía Venezuela está lejos. A mí me extrañaba y me causaba cierta hilaridad que el gran autor de la masacre
ecológica que está ocurriendo en todo el estado Bolívar, en la zona minera, sea el presidente Maduro y haya ido a dar lecciones ecológicas en Egipto hablando de cuidar la Amazonia, cuando esa reserva que se llama el estado Bolívar finalmente es parte del macizo guayanés. Todo eso es el macizo guayanés, son las tierras más antiguas de la humanidad. Allí se formó la tierra que conocemos y eso pertenece todo a un área gigantesca que es la Amazonia, pero la están destruyendo. Pero también en el Zulia el gobernante ha sido miope y el ciudadano ha sido miope frente al problema de la contaminación. O sea, el lago de Maracaibo, la situación que tiene el lago, es culpa del presidente, es culpa del gobernador y es culpa de los ciudadanos que no reclamamos que se rescate ese estuario para convertir a Maracaibo en una ciudad turística, por ejemplo, en una ciudad. Tú vas a Italia, ¿y qué tienen esos pueblos italianos que están en orilla de agua? El agua para hacer deportes de lancha, para hacer actividades deportivas, para convertir con los espejos de agua a sus ciudades en ciudades turísticas. Aquí lo convertimos en una cloaca a cielo abierto y acabamos con una posibilidad futuro de hacer turismo, que es la industria ecológica y que le conviene al país. Y cuando venga la escasez de agua, porque una cosa es desalinizar agua del mar y otra cosa es desalinizar o procesar agua de cloaca, porque el lago de Maracaibo hoy es un reservorio de agua de cloaca y no ni de agua de mar ni de agua dulce. Entonces, la deuda que tiene la sociedad y sus gobernantes con nuestro ambiente en Venezuela es absolutamente brutal. A veces podría pensar que es impagable, porque no hay preocupación. ¿Por qué digo esto? Tú no has escuchado a Nicolás Maduro volver a hablar de las plantas de tratamiento del Estado Zulia. Pero tú no has escuchado al propio gobernador, a quien yo apoyo, pero que le señalo esto, yo no lo he escuchado hablar en un año del rescate del lago de Maracaibo. Yo al alcalde de Maracaibo no lo he escuchado hablar del rescate de las cañadas, de la resiembra de la ciudad. Todavía eso es una deuda que se tiene con esta ciudad y con este Estado Zulia. Y siento también que estamos en presencia de temas que no son potables para la política venezolana. Es decir, en este momento toda nuestra clase política anda pensando en un cambio político, en un cambio de gobierno y no piensan en de qué manera las acciones del ciudadano pueden contribuir a la transformación del planeta o a la preservación de este paraíso que se llama Venezuela. Es decir, somos corresponsables en esto que vivimos de poder mantener el país para las próximas generaciones. Y en los últimos 20 años hemos querido mantener el país para el año que viene. Hemos querido estar en el inmediatismo político y se nos olvida que la política y la naturaleza del ser humano es poder heredar. Pero hay que hacer una pausa, Juan Carlos, de 2 minutos. Al retorno comenzamos de una vez con esta reflexión sobre el problema del inmediatismo político y la manera en la que debemos nosotros transformarnos en ciudadanos activos que hagan un cambio real en Venezuela. Una pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Último segmento en este espacio que hemos estado compartiendo esta noche con nuestro amigo, el abogado, periodista, luchador social, empresario, un hombre de ideas y de libros, nuestro amigo Juan Carlos Fernández, quien todos los días en la ciudad de Maracaibo, desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde, y en este mismo espacio, en la 88.1 de Radio Fe y Alegría Maracaibo, y en Radio Fe y Alegría de Machiques, y en Radio Fe y Alegría en Paraguaypoa, comparte con ustedes y con quienes escuchan en el estado Zulia, comparte su programa A Punto, un espacio de reflexión y quizá lo noticioso no permite ver el criterio a veces que tiene Juan sobre muchísimas cosas, pero él tiene su espacio sobre la reflexión y allí aparta un poco la noticia, el diarismo, para dejarnos siempre una idea más clara de las cosas que pasan. Recientemente Maracaibo ha celebrado el récord Guinness de el conjunto de música, la banda de música folclórica venezolana más grande del mundo. 400 hombres, mujeres y niños estuvieron cantando gaita y eso fue un espectáculo realmente. Unos cuantos cientos de miles de dólares se gastaron allí supuestamente, según nos contaron. Pero Juan Carlos Fernández se ha hecho eco, se ha convertido en el epicentro de un mar de críticas recientemente, porque ha dicho que él quiere que
que no solamente tengamos el récord Guinness de la gaita o del conjunto hetero más grande, sino que tengamos el récord Guinness de la ciudad más limpia, del sistema de aseo más eficiente, de la electrificación en zonas más eficiente. Yo siento que la manera en la cual se ha transformado o se ha zonificado Maracaibo, y podemos ir a Cabimas y pasa lo mismo, o podemos irnos a Barquisimeto. En Barquisimeto el oeste es una cosa y el este de Barquisimeto es absolutamente otra cosa completamente diferente. Las colinas más altas de Mérida son totalmente diferentes a lo más desistido. A medida que vas más al sur, te encuentras con más pobreza en Mérida. Y parece que los gobernantes de estas grandes ciudades, estas grandes urbes, Maracaibo es una ciudad demasiado extensa, 18 parroquias, prefieren o tienen prioridades populistas. ¿Por qué digo populista? Porque evidentemente la gaita es algo cultural, tiene que ver con la cultura, pero yo hubiese preferido crear la biblioteca pública de Maracaibo, la biblioteca municipal, que no hay, y con $100,000 se puede hacer una biblioteca, o se puede reacondicionar la biblioteca que está en el oeste, o se puede empezar a construir las bases perdidas de la biblioteca del norte. La del norte está abandonada. Es decir, o se puede convertir, como nosotros propusimos en algún momento, la planta baja de la alcaldía de Maracaibo, donde hay un poco de curules de concejales, sacar a todos esos concejales que son políticos y convertir la planta baja de la alcaldía de Maracaibo en una biblioteca municipal. Eso es culturalmente más efectivo y más transformador que hacer un espectáculo. Pero a fin de cuentas, digamos que hubo una inversión en el aspecto cultural, pero no hay una inversión sistemática en el rescate de la iluminación de sectores populares. ¿Qué pasa con el oeste de la ciudad? Uno va al oeste de la ciudad de Maracaibo, donde están los pobres, y parece que los pobres tienen la maldición de que no le agradan ni a los rojos, ni a los amarillos, ni a los verdes. Mira, te voy a comentar, yo con respecto al récord Guinness de la gaita, me parece una maravilla que lo podamos hacer. Creo que eso no se debe haber hecho con recursos públicos, sino que las empresas financiaran eso y pusieran sus carteles y vendieran sus cervezas y vendieran sus rones. Aquí hay mucha empresa próspera que puede ayudar a esas cosas. Pero bueno, yo me sentí feliz de que ocurriera, no tengo nada que ver. Pero te insisto, los romanos descubrieron una cosa. Los romanos llevaban a la gente los domingos al foro romano, al circo romano, a ver matar los gladiadores, a matarse entre ellos, y en la puerta les entregaban una holgaza de pan. Y por eso la vieja frase, pan y circo. Bueno, a los romanos les daban el circo, pero también les daban el pan. Aquí tenemos un problema, que te dan el circo, pero el pan no lo ves por ninguna parte. Yo fui feliz porque vivo a una cuadra de ver el encendido de Bellavista. Me levantó el ánimo, me animó, me sentí nuevamente reconciliado con mi ciudad que estaba tan hostil. Pero al día siguiente fui a llevar a una señora al barrio Alto de Jalisco, que vive en un mar de agua de cloaca, y ella me dijo: Juan Carlos, me sentí feliz anoche en el encendido de las luces, pero cuando llegué a mi casa volví a encontrarme con mi realidad, que es la cloaca. Entonces es donde debe haber un equilibrio. Si no hay un equilibrio en la inversión, si todo se convierte en circo y no en pan, y me refiero, el pan es el asfalto, el pan es la escuela, el pan es el gas, el pan es la electricidad, el pan son los servicios públicos, el pan es el empleo, todas esas cosas que son imprescindibles para el ciudadano. Yo aspiro que no nos volvamos puro circo y que podamos también construir mecanismos para que la gente tenga pan. Pero es lo que le hemos criticado también a la revolución por mucho tiempo. ¿Cuántos conciertos? El concierto Suena Caracas, por ejemplo, que fue tan criticado por quienes hoy gobiernan o son concejales en algunos sitios. El Suena Caracas, donde la alcaldía de Caracas, a espaldas del hambre que estaba pasando el país, bueno, gastaba cientos de miles de dólares trayendo bandas de cualquier parte del mundo para que contentaran a Venezuela. Eso, o los gastos que hizo Chávez ayudando. Evidentemente sabemos que en Nicaragua, que en Uruguay hacía falta un hospital, o etcétera, etcétera, pero no habían hospitales, o no hay hospitales oncológicos en el Zulia, por ejemplo, y él construyendo oncológicos en otras partes del mundo. Bueno, esas son las cosas que no tienen lógica.
que no tienen lógica. Pero tampoco tiene lógica lo que hace la oposición hoy en el gobierno, cuando gobierna alcaldías. Bueno, o alguna oposición. No son todos. Algunos se preocupan por la recolección de la basura. El mismo Parequeima lo dijo ayer, mi ciudad es la más limpia. Hay ciudades como el Hatillo, como Los Alias, pueblos del Táchira, pueblos de Trujillo que están limpiecitos porque los alcaldes se encargan de trabajar. Los alcaldes contratan empresas que recojan la basura y no se meten en el negocio de la basura ellos, porque el problema de la anomalía es que la gestión pública se convierte lastimosamente en un problema de comisiones para los políticos. Los políticos tenemos que salir de la acción pública y administrar, pero que la acción pública las hagan los ciudadanos con sus empresas que son capaces de recoger la basura adecuadamente como se hace en muchas ciudades. Y sé que el programa está como ya finalizando, Luis, pero quería hablarte del país de las oportunidades. Como tú me hablabas hace un rato, ayer me pasó una cosa singular en este mismo espacio donde estamos tú y yo sentados. En este pasillo ayer venía una señora mucama de este hotel con su carrito y su uniforme empujando el carrito. Cuando yo la vi, a mí se me erizó la piel. Me paré al lado de ella y le dije, señora, pase adelante. La traté con la cortesía con la que hay que tratar a una mujer, y quien estaba al lado mío me dijo, ¿por qué la trataste con tanta cortesía? Y yo le respondí, porque hace 70 años mi madre era mucama en este hotel y su hijo tiene hoy 2 profesiones universitarias porque había todavía un poquito de oportunidades para la gente. Ese es el país que yo quiero, que el campesino que viene de Mérida, que baja de la montaña, no tenga que bajar en todo caso, pero que consiga oportunidades para sí y para su familia. Que tú tengas la vida dura, pero tus hijos no tengan que llevar la misma vida que tú llevaste o peor aún. La gente tiene derecho a tener una vida mejor y esa es una lucha en la cual no debemos cesar los ciudadanos. Y no se trata de tu partido, de mi partido o el partido. Esto no tiene nada que ver con la partidocracia. Tiene que ver con una decisión que tenemos que tomar todos de hacer de este un país vivible, un país donde todos nos sintamos orgullosos de decir, yo levanté a mi familia con el sudor de mi frente y ahí están mis hijos y ahí están los títulos universitarios colgados de las paredes y ahí están mis hijos trabajando. Ese es el país que yo quiero. Juan Carlos, es hora de despedirnos y a todos los que nos están escuchando, evidentemente también decirles que ha sido un placer trabajar para ustedes en vivo esta noche desde aquí de Expo Zulia. Habló para ustedes, como todas las noches, Luis Peroso Cervantes, quien hace este programa con muchísimo cariño todas las noches por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. No me queda más que invitarlos al día de mañana para que sintonicen nuestro programa y que, por favor, sean felices, lean poesía. ¿Sabes que eso me pasó? Rogelio